Hace un par de años salió la primera temporada de la serie turca Mi Otra Yo, la serie de las constelaciones familiares, como se la llamó en aquel momento. Ya tenemos disponible en Netflix la segunda parte y, por supuesto, la vamos a comentar libre de spoilers. Intro y empezamos. Te doy la bienvenida a mi canal, me alegro muchísimo de tenerte aquí conmigo para compartir este tema de hoy, que es el de la serie Mi Otra Yo, la segunda parte. Te voy a dejar linkeada en la cajita de información la primera parte de este tema, que es la serie Mi Otra Yo. La serie salió en el año 2022, yo estaba convencida cuando vi la serie que fue el año pasado, pero no, después revisando el vídeo que hice en su momento es de septiembre de 2022, o sea que hace prácticamente 2 años, ha pasado rapidísimo. He vuelto a ver la primera temporada para poder también actualizarme con respecto a lo que comenté, con respecto al movimiento sistémico que se trabajaba, y después con esa mirada más fresca he visto la segunda temporada. Imagínate, me he pegado un maratón, pero bueno, de esos que merecen la pena. Y vengo a traerte por aquí alguna actualización sobre aquello que comenté y algunas cositas nuevas que he visto que se han incorporado en la segunda temporada. Como sabes, no voy a comentar tanto la serie con respecto a la historia, al guión, sino todo lo que nos interesa con respecto a las constelaciones familiares y, como te comentaba al principio, y también lo dejé en la cajita de información, libre de spoilers. No quiero destriparle la serie a nadie, creo que no vale la pena y no es necesario, digamos, meternos en la historia y en qué pasa y en cómo termina para poder hablar del tema que estamos trayendo. Si recuerdas, más o menos lo que comenté en el vídeo anterior, hacía una buena revisión, digamos, o mejor dicho, una revisión en positivo sobre las constelaciones familiares, porque es cierto que se plantea de una manera muy interesante, me parece muy respetuoso el enfoque. Sí que es cierto, y esto se mantiene también en esta segunda parte, que no es tan, digamos, así una constelación de manera real, no se saca tanta información o información tan detallada, con tan pocos movimientos o con tan pocas expresiones. La entrada de los representantes tampoco es tan, entre comillas voy a poner esto, teatral como se muestra en la serie. Un representante no da esa información tan guionizada. Pero también es cierto, como comentaba en el otro vídeo, que no se trata tanto al ver la serie de entender cómo funciona una constelación, sino de ver el efecto que esta constelación produce con respecto a las vidas de los personajes de la serie, e incluso también es normal que esté más guionizado y más dirigido porque no podríamos sacar esas conclusiones y no se podría avanzar tan rápido en temas de guión si se hiciese una representación literal y real de cómo es una constelación. Entonces entiendo que esté un poquito más guionizado y dirigido a la interpretación de los mensajes. En una constelación se observa y no se interpretan mensajes, como ocurre aquí. Como por ejemplo os he comentado en otras ocasiones, por poneros así algo aleatorio, en una constelación, si vemos que el representante de un padre, por ejemplo, no quiere mirar al representante del hijo, le podemos preguntar por qué no lo quiere ver y que nos dé sus motivos, y le podemos invitar a que se vaya girando poco a poco para verlo de reojo. Pero no podemos obligarlo ni podemos forzar ese movimiento. En la serie se fuerzan algunos movimientos, se redirigen y se interpretan muchos de los mensajes. El constelador quizás tiene, para mí, como demasiada potestad en algunas acciones, que obviamente eso no nos lo vamos a encontrar en una constelación real, pero aquí entiendo que se hace de esta forma para poder provocar, como te decía, movimiento en lo que viene siendo el guión. Pero en una constelación real no se van a hacer tan forzados algunos movimientos y, por supuesto, no se va a obligar a un representante a hacer algo que no le sale, porque entendemos, respetamos por qué no lo quiere hacer, y es importante que también ese representante lo pueda expresar. Para mí es suficiente hasta aquí, porque eso también nos está diciendo mucho. Sí que es cierto que en esta segunda parte, esta segunda temporada, se hace una alusión un poco más directa a que se trata de una constelación, algo que no termina de quedar claro con el guión en la primera temporada. Obviamente quien lo ve de fuera dice, vale, están constelando. Pero como hay ciertos cambios, ciertas licencias y no se dice claro el nombre de constelación, pues puede quedar un poco como en la ambigüedad. En esa segunda parte se sigue sin usar el término constelación y se cambia por expansión, nombre que me parece sumamente interesante porque lo que expandimos es un sistema
que se pone, digamos, en marcha, que habla cuando se abre el campo. Me resulta interesante el nombre. Sí que es cierto que ya aquí se nombra a Bert Hellinger, e incluso en algún momento que el terapeuta cuenta su historia, cuenta que entró a formar parte del programa de Bert Hellinger, con lo cual ya nos está dejando claro que estamos hablando de constelaciones familiares. También es cierto que algunas de las pautas de las acciones que hace este terapeuta en las constelaciones, que están muy enfocadas a la demostración, es algo que por lo visto también era muy característico de Hellinger y que con el tiempo se ha ido puliendo. Ya no hay, digamos, ese enfoque tan claro de mostrar o de demostrar o de argumentar por parte del constelador lo que está pasando en la constelación, sino que simplemente dejamos actuar. Entonces me resulta interesante cómo de alguna manera ya empieza como a redirigirse, digamos, el enfoque de la terapia a esa terapia de constelaciones familiares. Aunque es cierto también que hay una mezcla con respecto a lo que se puede hacer, por ejemplo, en el trabajo solamente sistémico del árbol genealógico, o por ejemplo, incluso con la inclusión de la enfermedad, digamos, dentro de la historia, cuando se constelan o se expanden, como dirían ellos, enfermedades, tiene un enfoque bastante más relacionado con la biodescodificación. Entonces, sí que es cierto que se hace un trabajo sistémico transgeneracional, pero mezclando diferentes técnicas. Lo que sí que quiero que te quede claro es que no se sacan esos detalles, esa información tan concreta como se plantea en la serie. Porque una persona se esté, digamos, agarrando el pecho porque no puede respirar, a mí me puede llevar a que el representante está representando un ataque de ansiedad, pero yo no puedo sacar la conclusión de que sus antepasados se ahogaron en el mar. Entiendo, como te digo, y lo insisto mucho, que eso forma parte del guión para que entendamos la serie, pero con una constelación real esto no pasaría. Algo que me resulta interesante, que lo destaqué además como positivo en la primera temporada, y creo que sigue siendo positivo, pero creo que sería interesante darle una revisión, es el enfoque de los antepasados. Te saqué un vídeo hace muy poquito hablándote de las red flags de las que se le pondría a un constelador familiar, que yo le pondría a un constelador familiar, y te hablaba, entre otras cosas, de aquel constelador que no diferencia entre antepasado, transgeneracional y ancestro. Dice referencia a que el transgeneracional son aquellas personas de nuestro sistema familiar que estén vivas o no, que digamos vinieron antes que nosotros y de los que tenemos constancia y recuerdos. Papá, mamá, los abuelos, bisabuelos, hasta donde podamos rastrear en nuestro árbol genealógico. Los ancestros vienen a ser aquellos que también forman parte del sistema familiar, pero de los que ya no tenemos recuerdos ni registros y que posiblemente no sepamos cómo, digamos, localizarlos, encontrarlos. Por ejemplo, nuestros antepasados del siglo XII, XIII. Esos ancestros pasan a formar parte de un sistema, de un panteón de sabiduría familiar. Pero nuestro contacto directo, nuestra herencia directa viene por nuestros antepasados del transgeneracional, de los que recordamos algo. En la serie hay una tendencia a mezclar el ancestro con el antepasado del transgeneracional. Que bueno, también es cierto que quizás no es digamos, un fallo, entre comillas, muy destacado, pero sí quiero que lo tengas claro para cuando vayas a constelar. Lo que quizás me ha chirriado un poquito es el hecho de el exceso de compensar lo que nuestros antepasados, voy a utilizar la palabra antepasados para englobar tanto ancestro como transgeneracional, vivieron. Es decir, yo puedo tener un trauma, por ejemplo, una fobia, meterme en el agua porque un antepasado se ahogó en el mar. Obviamente para mí sería un antepasado del transgeneracional, porque si el pasado del transgeneracional tiene esa historia, posiblemente también hayan ecos en nuestros ancestros. Entonces yo puedo tener quizás esa memoria de alguna persona que se ahogó en el mar y por eso yo le tengo fobia al agua o a mojarme la cabeza o directamente a nadar. Es muy probable que eso ocurra. Pero también creo que es importante a la hora de sanarlo, de trabajarlo, recordar a nuestros antepasados, agradecerles el legado que nos dieron, incluso aquello. Y aquí es donde viene para mí la parte que me chirriaba un poco, el hecho de decir, voy a superar esto por ti. Lo voy a hacer por ti, antepasado, para que, digamos, compensarte lo que tú no pudiste hacer o lo pasaste tan mal o compensar tu trauma. No lo hacemos para compensarles nada a ellos, lo hacemos para reconocer. En el momento en el que yo me sano, veo su historia, la acepto
tal y como fue, tal y como le pasó. Reconozco que gracias a que ella lo hizo como lo hizo, gracias a que ese antepasado, antepasada, pues tuvo esa historia en el mar, yo hoy por respeto y por fidelidad no estoy metiéndome en el agua, lo que hago es de alguna manera sanar ese vínculo, sanar ese recuerdo y hacer que lo que esa persona vivió digamos, sea reconocido, porque es importante. Pero no se trata tanto de estar compensando, porque entonces nos metemos otra vez en esa dinámica de la que te hablé también en este vídeo de las red flags, de estar todo el tiempo salvando al sistema. Venimos a salvar los traumas del sistema, venimos a liberar a nuestros antepasados, no tenemos que liberar nada. Tenemos que respetar la historia tal y como fue, y a partir de ahí, desde ese respeto, tal y como pasó, nosotras hacerlo a nuestra manera, nosotros hacerlo a nuestra manera. Pero hay quizás para mí un exceso de esa mirada de compensar a los antepasados, de salvarlos y de hacer lo que ellos no pudieron hacer para salvarlos y para sanar el sistema. Entonces hay un exceso de sobrecarga. Los rituales psicomágicos que se presentan en la serie son sumamente interesantes, muy al estilo de Jodorowsky, cosa que también sería compatible con una constelación familiar, si el constelador resuena con ese tipo de rituales. Pero es importante que tengamos claro que no lo hacemos para salvar a nuestros antepasados, lo hacemos por nosotros, por reconocer nuestra historia. Si yo reconozco mi historia, mi presente, estoy reconociendo también de dónde viene y reconozco ya de por sí a ese antepasado que tuvo esa historia. Pero ese exceso de querer compensar es lo que para mí lleva a, digamos, una sobrecarga para aquella persona que va a constelar, y en algunos casos la creencia de que si no es por mí este sistema familiar no se salva, y entonces entramos en un posible narcisismo espiritual. Algo importante también que quiero destacar, y obviamente no voy a hacer tampoco ningún tipo de spoiler, pero hay una figura que es un terapeuta, que es un constelador, una figura que me resulta sumamente interesante, toda la sabiduría que plantea, la paciencia, la capacidad de observar que tiene. Me resulta muy interesante el personaje y además cómo está construido, y obviamente es una persona que tiene una historia personal que en algunos momentos sale también a colación, sobre todo en la segunda parte podemos ver más la historia personal de este terapeuta. Y obviamente como ser humano pues tiene sus defectos, tiene sus historias sin resolver y tiene también su mambo personal. Todo el mundo elige una profesión para seguramente resolver o sanar algo. Un constelador no es menos. Los consteladores seguramente, quien más quien menos, tenemos algún eco de querer resolver algo en nuestra familia, en nuestro sistema. Yo alguna vez os he contado, y si no os lo contaré en breve con una story time que tengo preparada sobre la primera vez que asistí a una constelación, la primera vez que yo vi una representación de mi familia, que se me cayó el alma a los pies porque dije, menudo desastre hay aquí. Luego obviamente te das cuenta que es una representación y que estamos enfocándonos en ciertos aspectos, pero cuando tú ves la representación de un sistema familiar en una constelación y no conoces las constelaciones, lo primero que piensas es qué desastre de familia, la mía no se parece en nada a esto, hasta que ves la tuya y ves ciertas dinámicas que son inconscientes. Pero no quiero decir con esto que las familias sean todas malas y que la constelación lo demuestre, sino que obviamente la constelación va a mostrar muchas historias que tienen que ver con dolor y con heridas. Entonces es normal ver familias que tú dices, bueno, qué caos. Pero inconscientemente muchos consteladores estamos aquí porque queremos sanar algo de nuestro sistema familiar o sentimos que no lo hemos podido sanar. El hecho de que yo pueda constelarte o que un constelador pueda ejercer no quiere decir que su sistema esté totalmente arreglado y que esté limpio, porque seguimos en evolución. Te comento todo esto porque hay un momento en la serie en la que se ve un tema que este constelador no tiene resuelto. Y una de las asistentes del grupo le echan cara el cómo puede él estar enseñando y sanando a través de la técnica cuando él no tiene eso resuelto. Entonces ella se siente engañada y de hecho, bueno, se toma como algo personal una historia que no tiene absolutamente nada que ver con ella. Eso sería otro melón que se podría abrir en otro momento, porque yo con la protagonista de la serie tengo más desencuentros que empatía. Pero bueno, eso sería otro tema. Lo que quiero decir con esto es que se puede, obviamente, constelar, se puede trabajar cuando tus temas no están resueltos, porque no se trata de que yo resuelvo lo mío para después ayudar a otros, se trata de que yo voy evolucionando, voy haciendo una mirada propia
respecto a mi historia, al mismo tiempo que voy ayudando también o acompañando. No soy muy fan de la palabra ayudar en terapia, soy más, digamos, propensa a utilizar la palabra acompañar. Se puede, por supuesto, porque somos seres humanos que estamos en evolución. Entonces, sí que quiero que quede claro eso, que me parece quizás un poco como injusto e incluso que sea una sobrecarga pretender que un terapeuta tenga su vida resuelta, que no tenga ningún problema para ponerse a acompañar a otros, porque el terapeuta es un ser humano que también está en proceso evolutivo. De hecho, creo que cuando el terapeuta tiene también historias resueltas y otras aún por resolver y está en ese constante viaje evolutivo, lo hace más cercano, lo hace más humano y más empático al dolor, al sufrimiento o a la historia personal. Si yo ya lo he sanado y me pongo con esa distancia, no voy a empatizar contigo, no voy a entrar contigo y seguramente mi mirada no sea tan amorosa. No quiero decir con esto que te busques al terapeuta más traumatizado de todos, pero sí que tengas en cuenta que un terapeuta también está haciendo un trabajo personal y que seguramente las constelaciones que haga, en las que él acompañe, también tengan, digamos, ecos propios. Las constelaciones nos tocan siempre de una manera o de otra. La virtud del terapeuta es saber salirse, no llevárselo como algo personal, entender que estamos trabajando la historia de otra persona y si hay algo que me ha tocado de esa constelación, me lo miro y me lo trabajo una vez que termine mi sesión o mi tratamiento con esa personita. En definitiva, creo que es una serie interesante. Creo que esta segunda parte da un enfoque muy amplio también sobre todo el trabajo sistémico. Se plantean, digamos, cuestiones con respecto a qué ocurre con el sistema familiar, por ejemplo, en el caso de que no tengamos descendencia, qué pasa con ese legado. Se plantean como los ecos de las historias que ha vivido el sistema, cómo nos llegan. Creo que está como muy completo, digamos, ese enfoque. Sí que hay ciertos temas que me siguen chirriando. Te comentaba también en el otro vídeo el tema de la violencia, que me parece, digamos, como un poco excesiva. No voy a entrar tanto en lo que es la violencia o los vínculos que algunos me han parecido un poco tóxicos a nivel pareja. No voy a entrar en eso, sino que me lo voy a llevar directamente al tema de las constelaciones. Quizás hay algunas intervenciones que puedan resonar agresivas. A mí al menos me ha llegado así. En la primera parte hay un momento en el que hay dos representantes, uno está representando algo que le duele a otro y además esos dos personajes tienen una historia en común de dolor. Entonces la representante siente ganas de pegarle al otro representante porque está, si no recuerdo mal, creo que estaba representando a alguien, digamos, como que desvivió a este representante. Creo recordar que era algo así. El caso está en que la representante que siente ganas de pegar porque tiene mucha rabia, empuja de manera agresiva a ese representante. Eso en una constelación no se permite, porque tenemos que cuidar a nuestros representantes. Entonces yo no puedo permitir como consteladora que haya una agresión entre los representantes. No puedo permitir tampoco que un representante entre excesivamente en una emoción que no es suya por representar, un exceso de dolor, un exceso de rabia, porque estoy maltratando a mis representantes y estoy creando un ambiente complicado, un ambiente tóxico. Entonces ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Quizás aquí podemos entender por qué era la serie, la metáfora de lo que estaban viviendo estos dos representantes. Sí, está bien, pero me parece importante que quede claro que en una constelación no puede haber agresión, no hay un contacto que haga daño y tampoco podemos permitir que un representante lo pase mal. Tampoco podemos cortar un movimiento que esté mostrando, sanando o delatando algo. Por ejemplo, un representante está abrazando a otro. Esos momentos hay que respetarlos hasta que termine el trabajo. Yo no puedo, como consteladora, hablar por encima de ese movimiento o cortar un movimiento, cortar un trabajo, decir hemos terminado, durante ese abrazo. Como te digo, entiendo que en la serie se hace, porque si dejásemos que las personas estuvieran abrazadas, posiblemente se nos fuese la temporada en ese abrazo. Pero ese tipo de cosas quiero que las tengas en cuenta para cuando vayas a constelar, que hay ciertas cosas que no se permiten y que aquí se han hecho esas licencias por ser una serie. Espero también que haya una tercera temporada, porque aunque es cierto que hubo un cierre, sin entrar, como te digo, en detalles ni en spoilers, a mí el final me pareció un poco precipitado.
me pareció como resuelto corriendo. Hubieron temas que se trajeron en último momento, que así como se trajeron se abren, se cierran, y creo que no estuvieron como bien trabajados. Hay ciertas cosas ahí para mí que hubo fallo de guión. Para mí fue un poquito decepcionante el final de la segunda temporada, así que espero que haya una tercera para poner un poquito de orden en ciertas cosas, porque bueno, el final de la primera obviamente era un final abierto, pero me pareció mucho más brillante, mejor cerrado, y este la verdad es que me ha dejado un poquito fría, sinceramente. Pero bueno, como te digo, no voy a entrar en ese tema, y os pido por favor a quienes la hayáis visto, que queréis comentar, que tampoco hagáis spoilers al respecto. Sí me gustaría saber qué te ha parecido a ti, qué es lo que te ha llamado la atención, si te ha gustado, si te gustó más una parte que otra, qué fue lo que más te tocó, si hay algo en especial que quieras que comente o que desgrane un poquito más. Me encantará, por supuesto, leerte y ponerme manos a la obra si quieres más contenido sobre esta serie o sobre cualquier otro tema, cualquier otra serie que incluso me puedas recomendar, que hable sobre trabajo sistémico, constelaciones familiares o a nivel espiritual, lo que a ti se te ocurra. Espero que te haya gustado, servido e inspirado, y bueno, pues me encantará pues recibir también tus comentarios y tus sugerencias. Ya sabes lo que te digo siempre, échale un vistacito a la membresía, suscríbete, esas cositas siempre ayudan mucho, son gestos muy pequeñitos que hacen que este canal siga creciendo. Estoy súper contenta además con el crecimiento que estamos teniendo. Es como pasito a paso, está siendo como muy evolutivo, se está tomando su tiempo, pero me está gustando porque estamos como afianzándonos de una manera pues bastante tranquila, pero bastante firme. Yo al menos lo siento así. Te doy las gracias de nuevo por haberme acompañado, te mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Que estés muy bien.